Soy anestesiólogo de la Universidad de Caldas, egresado en pregrado y en posgrado. El objetivo de hoy es ver algunos bloqueos de pared torácica y abdominal. Tocaba pared torácica, tocaba pared abdominal, pero insistimos un poquito en que se hiciera algo de pared torácica porque el erector de la espina es un bloqueo que sirve mucho para analgesia y anestesia de la pared abdominal. Por ello vamos a hacer algo de bloqueo de erector de la espina. El erector de la espina es un bloqueo que lleva más o menos en nuestro medio por ahí 5 años. Accidentalmente pues se hicieron algunos bloqueos a este nivel en Canadá y resultó de que te presentaba muy buena analgesia en el transoperatorio y para pacientes que presentaban dolor crónico. Si recordamos a nivel de T5, las estructuras musculares que hay a este nivel, nosotros recordamos de que está el trapecio, está el músculo dorsal ancho, el romboides, y están los músculos erectores de la espina, que son 3. El iliocostal es más externo, el longuísimo en la parte media y el espinoso en la parte más medial. Estos 3 músculos están rodeados por una fascia que se llama fascia toraco-abdominal. Esa fascia rodea todos estos músculos y se comunica desde la parte superior del cuello hasta la parte lumbar. Lo característico de esto es que lo que se inyecte a este nivel se difunde fácilmente hacia arriba y hacia abajo, dependiendo del volumen que vamos a inyectar. Siguiente. Para entender un poco más, debemos conocer lo que es la anatomía de toda la columna, ¿cierto? Sobre todo en la parte superior, cuando vamos a hablar de erector de la espina superior e inferior. El superior, siempre hablamos a nivel de T5, y un erector de la espina que va para abdomen, hablamos de T7 hacia abajo. Este erector de la espina, como dijimos, son 3 músculos. Está el trapecio, el romboide, por aquí nos falta el dorsal ancho. Estos son los 3 músculos que están en la parte posterior de la columna. Hay otros músculos que están en la parte lateral, que son el infraespinoso, el subescapular y el teres mayor. El serrato anterior está en la parte más lateral del tórax, los intercostales internos y el intercostal externo. Pectoral mayor y pectoral menor, y si es muy abajo, colocamos muy abajo el transductor, encontramos el músculo transverso abdominal. Esta inervación es constante desde la columna cervical hasta la región lumbar. Es constante esta inervación. Esta inervación es muy importante saberla porque si tenemos aquí los cuerpos vertebrales, siempre los nervios espinales salen por un foramen, pero antes de salir por el foramen tiran unas ramitas para los ganglios simpáticos. Por eso cuando nosotros colocamos una anestesia paravertebral o un erector de la espina, ocasionalmente vemos de que esos pacientes pueden hacer bloqueo simpático. Inmediatamente sale este nervio espinal, da 2 ramas. Una rama ventral que se viene por toda la parte anterior del tórax, revistiendo o pasando por las áreas donde están las costillas, la parte más interna. Está la pleura, ¿cierto? Está la pleura visceral, la pleura parietal, e inerva toda esta parte interna, la rama ventral. Mientras que la rama dorsal viene y se divide en 2 ramas, una rama lateral que va a seguir hacia acá y una rama medial. Esa rama medial se encarga de inervar todos los músculos paravertebrales, todos esos músculos del trapecio, el romboides, el dorsal ancho, hasta la zona más baja de la parte lumbar. Esta rama ventral, en la parte lateral del tórax, se divide en una parte superficial y una profunda.
La superficial continúa, la profunda continúa y la superficial va a continuar hasta llegar al esternón. Mientras que la rama lateral sigue esta parte superficial y da inervación a la piel del tórax y la piel a nivel de la parte anterior del tórax. Todas se anastomosan y tienen anastomosis en cualquier área. Por eso cualquier bloqueo que se realice a este nivel, el erector de la espina o el paravertebral, tiene una acción analgésica o anestésica en el área del tórax que se quiere anestesiar o dar analgesia. El erector de la espina normalmente a nivel del tórax se coloca el transductor a nivel de T5, pero cuando vamos a bloquear pared abdominal, el transductor se coloca en T7, para hacer el bloqueo a ese nivel. Sigamos. ¿Qué queremos ver en el erector de la espina? Queremos ver las apófisis transversas, que son rectangulares, los músculos erectores de la espina, el romboide y el trapecio. ¿Correcto? ¿Qué no queremos ver? Las áreas redondeadas de las costillas. ¿Sí? Estas áreas redondeadas nos indican que son costillas. Áreas rectangulares nos indican que son las apófisis transversas. Yo creo que podemos empezar. Entonces, esta primera parte vamos a tener una modelo de la boca abajo y vamos a hacer esta primera sesión de ¿cómo hacemos el escaneo? Colocamos el transductor sobre las apófisis espinosas. Lateralizamos el transductor más o menos 3 centímetros entre la parte lateral. Colocamos el transductor. Y generalmente en ese punto podemos ver las apófisis transversas. Si no las vemos, hacemos un escaneo hacia la parte medial o hacia la parte lateral. Siempre utilizar la mano con la cual no van a utilizar la aguja, o sea, la mano no dominante para manejar el transductor, y con la mano derecha, que es la dominante, entonces nos paramos sobre las apófisis transversas. ¿Correcto?
nos desplazamos más o menos 3 centímetros. Listo. Y ya descansamos. ¿Sí? Apófisis transversa. Correcto. A ver si las logramos ver bien rectangulares. Si uno lateraliza mucho, mira que ve costillas, ¿cierto? Redondeadas. Entonces se va viniendo uno hacia la parte medial hasta que vea ese cambio. Ve las costillas, ve la pleura, mire cómo se mueve la pleura, el músculo intercostal interno, intercostal externo. Está el eyector del espino, dorsal y trapecios ahí. Este viene. Listo, ahí existió el cambio. Más hiperecogénicas, ¿cierto? Cuando uno quiere hacer el bloqueo, va directamente acá, choca contra la apófisis transversa, trata de inyectar, si está muy duro, sale 1 milímetro e inyecta y ve cómo se expande completamente el anestésico local, o a veces uno utiliza solución salina como hidrodisección. Mira, no se ven muy bien las apófisis transversas, pero las logra uno ver finalmente. Ahí está. La apófisis transversa. Bueno, si sale uno más, ve la pleura. Si entra, ve las apófisis transversas. Cuando uno ve las apófisis transversas, generalmente desaparece un poco lo que es la pleura. Apófisis transversa. No puedo hablar con cogería. Ahí está, apófisis transversa, apófisis transversa. Vamos a mirar acá, démosle un poquitico de menos profundidad. Mira, apófisis transversa. No las diferenciamos muy bien, pero ahí está. ¿Sí? Me pasa a la siguiente diapositiva. Eso es para diferenciar algo que es muy importante. Cuando hacemos un bloqueo de cerrato aquí en la línea axilar anterior, axilar media, se ve igualito, ¿cierto? Costilla, pleura, y vamos directamente allá hacia el bloqueo. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, vamos a hacer la práctica. Si quieres lo hacemos más bajita. Bueno, ese es a nivel de toras. Vamos a ver por debajo de P7. Mirarla ahí. Apófisis transversa. ¿Cómo la veo? No, haciendo un tilteo. Moviendo el transductor en esta forma. Mírala ahí. Ahí se ve muy bien, rectangular. ¿Sí? Y estamos más o menos 2 centímetros por fuera de la línea media. Ahí lo estamos haciendo por debajo de T7. Ese es el puntico. Tenemos de más profundidad porque ya está flaquita. Mira, ahí se ve mejor. Generalmente hay un tip que dice uno, cuando usted no vea pleura, es que esa es la apófisis transversa, ¿cierto? Claro. Ahí no se ve pleura. Sí. Sí, y esa es la apófisis transversa. ¿Sí? Mira los rectángulos ahí. Correcto. Empecemos. ¿Cuál es tu nombre? David. David, perdón. Perdona, yo te escaneo.
es el profe que me salva costillas ya. Listo. Dale un poquito de tilteo. Que si me voy hacia la lateral, ya me encuentro Ahí costilla. está, ahí está. Ahí está. Ahí está, rectangular. O sea, el objetivo sería Ahí. hidroisecar acá. Hidroisecar aquí. Y la inserción sería Como quieras tú. Si va en plano, pero desde abajo. caudocefálico o cefalocaudal. Yo siempre lo hago caudocefálico, porque yo soy derecho. Claro, queda más entonces cómodo. me queda más comodidad. ¿Cierto? A veces lo hacemos cefalocaudal, coloco el transductor por acá, pero siempre queda. Depende de cómo esté uno posicionado Exacto, también. Y el posicionado. indicador siempre hacia la cabeza del Sí. paciente, ¿no? Por donde quieras entrar la aguja para que mires por donde Claro. está entrando. Vaya saliendo y mira bien las costillas. A ver, viendo, mira las costillas. Sí, señor. Cambió y cambió en 2 centímetros y menos de 2 centímetros. Que tú No dices. menos. Sí, cambió. Un poquito de profundidad. ¿Qué más que Para ver la pleura. Eso, ahí está la pleura. Sí, señor. Y me muevo acá. Y ya los dedos están rectangulares. Sí, sí, señor. Erector de la espina, dorsal ancho, ese romboide es muy pequeñito ahí. Sí, se ve muy bien. Vale, Gracias. Aquí, perdón, contigo. Es muy fácil. Este bloqueo es sencillo. Tú haces el primero y yo tengo un signo muy importante. Cuando yo inyecto en la fascia tóraco-abdominal, hay un signo que es el signo de la carpa de circo pobre. Se levanta aquí así. Una carpa de circo pobre, de circo grande, es una carpa rica, bonita. Circo pobre es bajitica. Dele un poquito de tilteo para que vea el cambio hiperecogénico en la superficie. Esta es un poquito más lateral. Tiltea ahí va apareciendo. Ajá, ahí. Tiltealo un poquito para que le dé el contraste. Eso ahí ya. Ahí. Ya está. Sí, está bien, está hasta acá con la aguja. Vaya saliendo para que miremos bien las costillas y diferenciemos bien. Va hacia la parte lateral. Ahí está muy Ahí, bueno. sí. Ahí está muy bueno. Mira que desapareció hasta medio se ve la Sí, pleura. se ve la ahí. pleura por allá Sí. al fondo, sí. Este es el espacio, costo transverso. Cuando van a hacer un bloqueo paravertebral se meten acá. ¿Sí? El problema del bloqueo costovertebral o paravertebral es que al Mejor. meterse en este ligamento costovertebral a veces llegan muy directamente al ganglio y hacen bloqueo simpático. Y hacen bloqueo simpático. Y entonces el paciente hipotenso, pálido. sudoroso. Bueno, vamos a ver acá, miremos aquí una cosita. Aquí están los- Les voy a enseñar algo aquí, pues, le puedes voltear en forma lateral. Aprovechemos algo. Encoja las rodillas. ¿Listo? Suba la axila y aprovechamos esta modelo para enseñarles el bloqueo del cerrato. Que ese es de toras, pero ese es, como estamos tan poquitos, entonces en este es línea axilar media, ¿sí? Colocamos el transductor. Mira las costillas. Sí, señor. Una costilla a un lado y la otra al otro. Si quieren me la das frizz. Dale, doctor. Listo. Es una costilla, otra costilla. Pleura. Intercostal interno y externo. Músculo cerrato. Entonces para hacer el bloqueo del músculo cerrato tú vienes ¡pim! Con la aguja acá. Choca contra la vértebra, contra la costilla. Trata de inyectar, está durito, sale 1 milímetro
inyecta y se hace el signo de la carpa de circo pobre. Ahí se levanta un poquito y se ve viendo. Ese es muy bueno. Ese es muy fácil, mira, ese partenón que digo yo, ahí están las costillas, y ese músculo que ves ahí, encima de las costillas, es el serrato. ¿Qué tiene característica del serrato? Es muy bueno para el seno, para los senos. ¿Por qué? Porque ahí se divide el intercostal interno en una rama superficial y una rama profunda. ¿Sí? Es muy bueno. Y segundo, pues, ese serrato se va a comunicar con el PEC 1, PEC 2, para el pectoral mayor y pectoral menor. Sigamos aquí con la... Entonces, vamos a seguir con pared abdominal. Con pared abdominal. Y repasemos un poquito lo que es la inervación de pared abdominal. Ustedes saben que los dermatomas vienen desde arriba hasta abajo, T1, T2, T4, y los dermatomas se van a distribuir de una forma muy adecuada en la pared abdominal. Recordando de que T6, el dermatoma T6 llega hasta la base del esternón. T10, el ombligo, y T12, la región inguinal. Todas estas raíces nerviosas son subcostales, mira, que todas llegan y se dividen en una parte superficial y una profunda y dan las ramas. A nivel del abdomen vienen en la misma forma, ¿cierto? Se dividen y dan ramas para los músculos oblicuo externo, oblicuo interno, transverso abdominal y rectos abdominales. En los rectos abdominales tiene la característica que la gran mayoría de las raíces nerviosas que van para los rectos pasan por la vaina posterior de los rectos abdominales. Y en los músculos oblicuo interno, oblicuo externo y transverso abdominal, estas raíces pasan entre el oblicuo interno y el músculo transverso abdominal. De esta parte, la inervación va prácticamente hasta el pubis, pero hay una inervación que se sale de acá, que es la que se da por el nervio iliohipogástrico y el nervio ilioinguinal. Esas raíces nerviosas salen del plejo lumbar, de T12, L1 y L2. Nos van a dar esas raíces para el nervio iliohipogástrico y el nervio ilioinguinal. Estos son los dos únicos nervios que necesitarían un bloqueo aparte en caso de que yo hiciera un erector de la espina de T7 hacia abajo. Entonces, si yo quisiera hacer un bloqueo de la región inguinal para hernia inguinal bilateral, tendría que hacer estos dos bloqueos. Para una cirugía, por ejemplo, de pared abdominal total, por ejemplo, una eventración, sabemos de que para la eventración, el gol estándar que sigue existiendo es una anestesia peridural, un catéter peridural, pero en caso de que uno tenga una contraindicación para colocar un catéter peridural, puede colocar un erector de la espina bajo, bilateral. Normalmente algunos colocan 20 mililitros de bupivacaína al 0.25 bilateral. Algunos, cuando vemos que es un procedimiento muy cruento y doloroso, yo coloco 2 catéteres a nivel de erector de la espina bilateral. ¿Qué catéteres? Pues los que usted tenga a la mano, ¿cierto? Si tiene uno más, un catéter peridural con una aguja de Tují, meta catéter peridural con aguja de Tují. Pero si tiene catéteres ecogénicos, pues puede meter un catéter ecogénico. Pero esta anatomía es muy importante para entender de que solamente con erectores de la espina abajo puedo hacer todo esto de la pared abdominal, excepto iliohipogástrico y linguinal. Bueno, pasemos. Bueno, vamos a hacer el bloqueo semilunar. El bloqueo semilunar es un bloqueo que se realiza en la unión del oblicuo externo, oblicuo interno y el músculo transverso abdominal, en la unión con el recto abdominal a este nivel. Se denomina bloqueo semilunar. Es bueno para ciertas cirugías a nivel de epigastrio, ¿cierto? Hernias supraumbilicales,
ventraciones a nivel supraumbilical. Es muy sencillo de hacer, esto es un bloqueo demasiado sencillo. Normalmente se introduce la aguja acá y aquí se depositan los 10, 15 o 20 mililitros que ustedes crean conveniente. En ese puntico, se me pasó, vuelva a hacerlo ahí para mirar el puntico. En ese puntico es donde debe quedar el anestésico local. Vamos a hacer este bloqueo. Entonces nos ubicamos, hacemos la anatomía de superficie, apéndices sifoides, ombligo, últimas costillas. Y ubicamos esta área. Ubicamos los rectos abdominales y luego la unión de oblicuo externo, oblicuo interno y transverso abdominal. Frío. Sí. Más frío. Nos vamos, ubicamos la línea alba. Recto abdominal, recto abdominal. Nos vamos lateralmente. Yo siempre enseño con símiles, ¿cierto? Esto es una lonjita de carne, una lonjita para asar, ¿cierto? Lo mismo así como, ¿cierto? Una lonjita. Y en el recto abdominal usted ve dos fascias y ve el peritoneo, cómo se mueve el intestino, ¿cierto? Esas dos fascias son importantísimos cuando vayamos a hablar del recto abdominal. Entonces te vas saliendo lateralmente y vas a llegar a un punto en que termina el recto abdominal y empiezan el oblicuo externo, oblicuo interno y transverso abdominal. Ahí. Entonces vienes con la aguja y te metes allá. Es muy fácil. Tú te vienes acá. Muy bueno para cirugía de vesícula, porque aquí vienen dos puertos, uno acá y otro acá, es bueno para eso. Aun cuando para cirugía de vesícula yo coloco un erector de la espina baja. Bueno, T7. Y es muy bueno, y lo coloco unilateral. Bueno, entonces vienes con la aguja acá, listo, y depositas ahí. Ahí están los tres músculos, se ven muy bonitos. Oblicuo externo, oblicuo interno y transverso abdominal. Se ve el intestino cómo se mueve, ¿cierto? Y se ve el recto. Vas haciendo con el traductor. Te vas metiendo, llegas a la línea alba y la línea alba Se ve perfecto. Aquí hay otro bloqueo que lo llaman y lo denominan subcostal, ¿cierto? El subcostal viene a ser lo mismo como el semilunar. Termina acá, el recto abdominal y te metes acá. Mira, estamos debajo de la última costilla. ¿Correcto? Este es el músculo transverso, oblicuo interno, oblicuo externo. Y te vienes acá así. El semilunar es muy semejante al subcostal, pero es más fácil hacer el subcostal, el semilunar. Listo, te vienes y te metes acá. Hagámoslo. Perdón. Tu línea alba. Ahí ya ves los tres músculos, 1, 2 y 3. Oblicuo externo, y transverso. Ahí lo estoy viendo muy bien. O sea, el objetivo sería Eso. Salga un poquito más, entra un poquito acá y listo. Te metes acá. Listo. Ahí va la agujita. ¿Vamos a dar agujas en ella? Sí, hágalo. Y ya despierta. Dale, dale. Estás ahí, estás ahí. No, a mí me hicieron algo así parecido, pero no con aguja. No con aguja. No. Muy sádicos también nosotros aquí.
rectos. Sigue saliendo todavía. Ya llegaste a lo transverso. Aquí, claro. En los... Ahí está. Aquí. 1, 2, 3. Y sí, te vas a salir. Perfecto. ¿Qué aguja utilizamos ahí en esa parte que tiene una profundidad de 2 centímetros? Utilizamos una aguja de 50 50 milímetros, pero no fácilmente allá. Si yo tengo una hernia epigástrica, lo hago bilateralmente. Coloco 15 a un lado y 15 al otro. Perfecto. Un dolorcito y sale muy contento y como si no hubiera pasado nada. ¿También alcanza para la umbilical también? Sí, también alcanza y le da y una piba y sale usted como un rey. No. Bueno, hacemos la otra, diapositiva. Bueno, estos son los rectos, el bloqueo de recto abdominal. Esta parte de acá es el intestino, este es el peritoneo, esta es la doble fascia que tiene el recto abdominal, fascia por encima, pero nuestro objetivo es llegar a estas dos fascias e inyectar el anestésico local acá, ver los signos, cómo se levanta la fascia. Lo ideal es que no quede muscular, ¿cierto? Cuando queda muscular, las fascias no se levantan. Entonces, lo ideal es que usted se meta entre las dos fascias. Complicaciones de esta, que de pronto usted perfore una asa intestinal y llegue y se meta por acá. Eso es una de las principales complicaciones. Para evitar ese tipo de complicaciones, nunca meter la aguja vertical, sino oblicua. En esa forma evita ese tipo de complicación. Yo nunca he visto una complicación, porque a quienes les he enseñado siempre les digo, vayan con la aguja oblicua, ¿cierto? Generalmente esa aguja se ve muy bien y usted la puede guiar fácilmente. Puede hacer un poquito de hidrodisección aquí cuando esté llegando y mirar que no esté intramuscular y vuelve a meterse unos milímetros para mirar que ya quede entre las dos fascias. La siguiente. A ese punto debe llegar más o menos la agujita para hacer el bloqueo. Vamos a mirarlo nuevamente. A mirar otra vez el recto abdominal. Este recto abdominal no solamente lo hago en el superior, sino que también lo puedo hacer para cirugía de para cesáreas, sirve para muchos para cirugía intraumbilical, diálogo intraumbilical, periumbilical. Siempre tienen un apoyo, o sea, cuando ustedes cojan el traductor, traten de apoyar la mandíbula, porque cuando uno trabaja en el aire, hay estructuras vasculares que tú presionas sin darte cuenta, pero si la forma de esta forma, suavecito, con los dedos, la muñeca apoyada ahí, pasa a la fácil. En la parte superior, pues vemos la lineal, vemos el intestino, cómo se mueve, a este peritoneo. Podemos tirar el traductor hacia la parte lateral. Aquí venimos. Puede meterse con la aguja por acá o por acá. Pero generalmente cuando tenemos una hernia umbilical no nos metemos en la media ni por la parte lateral para no irla perforada. Entonces te vienes y entre las dos fascias. Algunos dicen, pero es que para aquí a veces un nervio se bloquea. Yo digo así, cuando bloquea, hagan un poquito de pie, listo, y ya queda usted bastante. Por ejemplo, a nivel intraumbilical, mira la lineal no está, no se ve tan buena como se ve arriba, y puede ir lateralizando.
el objetivo. De una forma oblicua. Estas fotos las saqué en mi hospital, Servicio Especial de Salud, Hospital de Caldas. Todas las fotos las saqué allá, tiene mucho mejor. Ese tiene una frecuencia de hasta 2 MHz. Es muy buena, está muy buena. ¿Cómo lo ve ahí? Muy bien. Vamos a seguir. Bueno, esta es una diapositiva para volver a recordar lo que acabamos de ver, ¿cierto? El recto abdominal, transverso abdominal, peritoneo, la línea semilunar, donde dijimos que se inyecta el anestésico local, ¿cierto? Esta es la parte más lateral, por aquí debe estar el oblicuo interno, ¿sí? Si vamos a inyectar en el recto abdominal, venimos aquí así. Si vamos a hacer un bloqueo semilunar, venimos acá. Por este lado también vemos la misma estructura, el recto abdominal, vemos la fascia transversalis, y esta fascia transversalis es la doble capa de fascia que tenemos. A este nivel podemos hacer el bloqueo. Este es el intestino, ¿correcto? Este es el músculo oblicuo interno, y por aquí debe estar el músculo transverso abdominal. Continuemos. Bueno, el TAP, ¿cierto? El plano transverso abdominal es un bloqueo que se puso mucho entusiasmo cuando recién salió, pero pues, es bueno, pero tampoco tiene las características de que te sirva para todo en el abdomen. Hay que combinarlo con otras cuestiones, una analgesia multimodal bien adecuada y el bloqueíto. En este tipo de bloqueo siempre tenemos que tener en cuenta los 3 músculos que hemos hablado de ellos, que son el oblicuo, aquí está el tejido celular subcutáneo, globulitos de grasa, el músculo oblicuo externo, oblicuo interno y el transverso abdominal y el peritoneo. Continuemos ahí. El objetivo es que las raíces nerviosas siempre pasan entre el oblicuo interno y el transverso abdominal, en esa fascia. Todo esto son bloqueos interfaciales. Tenemos que llegar a esta fascia e inyectar el anestésico local. Por aquí vemos como raícitas nerviosas. Bueno, listo, vamos a hacer este. Algunos para hacer el bloqueo del transverso abdominal se vienen hasta la cresta ilíaca de lo superior, hacen el escaneo de la parte media hacia la parte más central, y vamos diferenciando los músculos oblicuo externo, interno y transverso abdominal. Generalmente cuando se oblonga y las dos apoladores se levantan un poquito, no implica raíces nerviosas. A veces hay pacientes que tienen, por ejemplo, neuritis causadas por herpes zóster, y uno va y lo que hace raícitos de que si me está poniendo mucho, uno vaya y bloquea. Entonces te puedes venir hasta acá y ahí es una raícita nerviosa muy bien. Entonces, oblicuo externo, interno y transverso abdominal. Vienes con la aguja, 20 mililitros. Mira que hacia la parte
línea axilar anterior. Algunos lo tiran hasta la línea axilar media, pero ya cuando se mete uno allá va a mirar el cuadrado lumbar, ¿cierto? No les aparece así. Cuadrado lumbar, aquí es cuadrado lumbar 1, cuadrado lumbar 2. Pero lo ideal en este es hacer el bloqueo a este nivel. Mira cómo está ahí. Te metes con la aguja por acá o por acá. Yo siempre me meto por acá, porque me da más facilidad que estar relajando por acá. Y aquí hay más sensibilidad y más dolor cuando me meto una aguja por este lado. Entonces, mira. Ahí están ustedes. Los bloqueos son muy fáciles. Lo maluco es cuando uno no sabe distinguir y no sabe la anatomía. No sabe. ¿Qué será esto? Realmente los bloqueos son muy sencillos. Mira, uno le hace el pulseíto y la ve levantadita. Ahí lo están mirando. Es el puntico como para hacer. Generalmente estos bloqueos los hacemos sentados y acostúmbrense siempre ustedes a manejar el volumen también. O sea, que usted inyecta al mismo tiempo. Te acostás en estos países. Ahí también bien. Que es muy bonito. Entonces, usted adquiere la experiencia de soltar la aguja, usted ya dice, estoy en el puntico. Suelta la aguja, deja el transductor e inyecta usted mismo. No inyecten nunca 2 o 3 mililitros a la carrera, sino pulsitos, pulsitos. Sí, bien. Para Sí, ir. pulsito, y usted con los pulsitos va viendo cómo se va abriendo la fascia. Pulsitos pequeños, nunca le inyecten que 2 o 3 milímetros, no, pulsitos de 2 o 3 milímetros, no 2 o 3 centímetros. Pulsitos muy suaves y en la forma van a ver ustedes las características de eso. Siempre acostúmbrese, porque usted delega una auxiliar de enfermería y Sí, todo el... le inyectan par por día, en cambio usted va colocando los pulsitos, se va viendo. Normalmente, cuando uno está en aprendizaje, se demora haciendo un bloqueo, por ejemplo, el capítulo espinal media hora. Pero después usted se demora 4 minutos. Listo, anestesia local, ya chocó, y se demora máximo 5 minutos, usted está dando. Al principio uno tiene problemas cuando está aprendiendo hace 10 o 12 años, cuando está en anestesia. Tenía problemas con los ortopedistas. No, es que había que hacer un hombro y un manguito rotador. No, ahora un manguito rotador, usted tira con la aguja. Mira la raíz es 5, C6 y seca 10 mililitros no más. Hace 30 años nosotros utilizamos 40 mililitros porque las ideas. El paciente había con un tumor acá. Entonces utilizamos 40 mililitros. Entonces teníamos complicaciones con el síndrome de Gorlin, parálisis del diafragma. Teníamos complicaciones. Hace mucho tiempo no veo una parálisis del nervio frénico, porque el nervio frénico, el lado derecho, carga sobre el escalera. Entonces uno nunca va a meterse al músculo escalera, sino que se mete a la vaina perineal. Lo bueno de eso es que es una vaina. Usted inyecta Y queda todo. y queda alrededor, no queda dentro del nervio. Entonces, no pasa a hacer un bloqueo del nervio frénico, porque si la vida es C2 o C4, las raíces anteriores.
Pasémosla aquí. Bueno, este es el bloqueo del nervio ilipogástrico y linguinal. Para este bloqueo, generalmente yo lo utilizo para dos cosas: para herniorragias inguinales y para cesáreas. Para cesáreas bilateralmente. Para herniorragia inguinal unilateral lo utilizo mucho. Esta es la espina del acántero superior. Estas son las raíces nerviosas, ilipogástrico y linguinal. Este es el músculo transverso abdominal, oblicuo interno y oblicuo externo. Este es el peritoneo. Para llegar a estas partes se hace un abordaje, ya sea medial o ya sea lateral. Si está muy pegado a la espina del acántero superior y no quiere rozar la espina porque es muy dolorosa, entonces se viene por la parte medial para hacer este bloqueo. Pasemos. Todavía están los dos objetivos. Aquí hay raicitas y aquí están estos dos: ilipogástrico y linguinal. El más proximal es iliohipogástrico y el más distal ilioinguinal. Pero ellos tienen también muchas ramitas, y usted puede encontrar ramitas acá, ¿cierto? Diferenciar muy bien. Yo lo llamo a esto el signo de la hamaca. Cuando usted encuentra el signo de la hamaca, dice, ahí voy a estar, no, yo voy a encontrar el nervio. Entonces, mira, aquí, sí, aquí está el transverso abdominal, oblicuo interno. Aquí hay dos parejitas, a estas dos parejitas voy a llegar. Y llega por este lado o llega por este. ¿Correcto? Complicaciones. Estos se acompañan siempre de un vasito sanguíneo. Siempre se acompañan de un vasito sanguíneo. No ir a cabecear, a perforar el vasito sanguíneo porque puede formar un hematoma. Entonces en esta palpamos la espina del acántero superior. Miramos el último. Colocamos el trayector de esta forma, oblicuo, y nos medimos. Así puede ser de medial a lateral. Llegamos. Me meto en la nuca encima de la espinilla. Listo, llega a la espinilla acántero superior. Listo, en un punto de tris. Oblicuo externo, oblicuo interno y transverso abdominal. A veces no alcanzan a diferenciar muy bien esta partecita de transverso e intestino. Y estas dos acá, esta estructura y esta pareciera que fueran el ilipogástrico y linguinal. Entonces vamos a diferenciarlos, vamos a hacer el tilteito correspondiente, ¿sí? En esto uno tiene que tener un poquito de paciencia a veces. Ahí tenemos el signo de la hamaca. No veo muy bien el oblicuo externo, veo muy bien el transverso abdominal y el oblicuo interno, y veo los dos nervios. ¿Sí? Vamos a ver si son esos. Vamos a volver a trabajar acá, es que subimos un poquito más. Entonces diferenciemos. ¿Por dónde ven el intestino funcionando? Por ahí está metiendo, exacto, está metiendo allá. Transverso. Entonces aquí
el transverso, el oblicuo interno y el oblicuo externo. Damos un poquito de tilteo y tratamos de diferenciar. Mira un nervio ahí, ¿sí lo ven? Ahí Sí, está. señor. Ahí están, creo que los dos, pero diferenciando muy bien que ahí debajo está el transverso abdominal, que no lo alcanzamos a detallar muy bien a veces, pero ahí está. Ahí está. Oblicuo externo, oblicuo interno y transverso abdominal. Denle un poquito de frizz. Oblicuo externo, oblicuo interno y transverso abdominal y los dos nerviositos. Vamos a seguir acá. Este es el signo de la hamaca. Ustedes aprenden a desplazarse sin estar mirando al paciente, ¿cierto? Entonces usted mira la pantalla nomás. Míralos ahí, sigue siendo, ahí están los tres muy bien. En la parte más medial de este lado vemos el intestino cómo se mueve, pero ahí están los tres músculos. Y las raícitas. Signo de la hamaca, seguimos teniendo el signo de la hamaca. Entonces, mira cómo se ve ahí, como que se oblonga. Ujú. Ahí. Listo. Hagámosle. Podemos hacer un escaneo desde acá hasta allá, para que aprendan a diferenciar. Se acuerdan siempre del signo de la hamaca. Listo. Montes encima de la Ahí espinalidad. estoy montando. Móntese un poquito más. Eso. Ya. Entonces ahí ya va a diferenciar un poquito más. Esta figura la tomé apenas el 27 de octubre. Bueno. Ahí se ve el intestino, ¿cierto? Sí, ahí se ve como Medial. Se estaba moviendo. Se mueve. Ujú. Vamos a ver. Cuando mueves, baja el músculo. Normalmente no lo hago tan bajito, lo hago más arriba, más arriba. Que vayan apareciendo y diferenciándose bien los músculos, ¿cierto? Y de ahí va apareciendo el transverso abdominal. Ahí se ven bien. Muy bien que se ve ahí. Mm. Mira la posición en que lo pusiste como, Sí. como y diferenciaste mucho más fácil todo. Tres musculitos. 1, 2 y Ujú. 3. Y aquí
vasito. Nervios, aquí hay un vasito. Los vasitos están arriba. Sí, no, ellos están ahí interfaciales, están Sí, interfaciales. va a estar pulsando. Pongamos, déjalo ahí, le damos color. Démosle color para que miremos. Vamos a poner a ver. Démosle colorcito. Creo que le moví un poquitico. Va esto, pero no lo sensa. No, no sé. No, súper. Mira ahí, sí, muy bonito. Original. Pasemos. Bueno, ya el cuadrado lumbar. El cuadrado lumbar es un bloqueo en la cual vamos a llegar a la fascia toracolumbar. Pero ahí estamos, nos vamos a meter en la fascia lumbar que se comunica directamente con la fascia torácica, ¿cierto? Entonces, vamos a diferenciar el oblicuo externo, oblicuo interno y transverso abdominal. Hacemos un escaneo de la parte medial del abdomen hacia la parte lateral y generalmente vamos a colocar el ecógrafo, el transductor, en la línea axilar media. Línea axilar media para poder ver estas características. Generalmente el cuadrado lumbar a este lado. El cuadrado lumbar 1 lo aplica uno en el punto donde desaparece el transverso abdominal. Dicen que este punto es el triángulo de Petit. Nosotros antiguamente palpábamos la espinela cántero superior, nos íbamos a ciegas, sentíamos un doble clic y metíamos 30 mililitros allá para anestesiar la pared abdominal. Era a ciegas, es el triángulo de Petit, correcto. En la parte posterior está el músculo psoas, en la parte superior está el erector de la espina y el cuadrado lumbar en íntimo contacto con estos tres músculos. Este erector de la espina, o cuadrado lumbar 1, siempre se coloca el anestésico en el punto donde termina el transverso abdominal. El 2 en la superficie del cuadrado lumbar y el 3 entre el músculo psoas y el cuadrado lumbar. Este a veces es un poco más difícil, se hace por la parte posterior, pero no es conveniente a veces atravesar ese cuadrado lumbar porque puede formar un hematoma. Casi la gran mayoría de las personas no hacen este cuadrado lumbar 3. Yo tampoco realizo el cuadrado lumbar 3, porque a veces hay arterias, diseca uno acá y hay arterias que pueden causar un hematoma lumbar. Hay arterias lumbares muy sensibles. Antiguamente nosotros hacíamos bloqueo lumbar posterior, pero el problema era que es que un bloqueo lumbar posterior para llegar usted al psoas y meter 40 mililitros de anestésico a ciegas, que hacíamos en esa época, era peligroso. Ahora hacen estos bloqueos con ecógrafo y hay menos posibilidades de causar lesiones arteriales, pero este no lo realizan demasiado. Pasemos al otro. Bueno, vamos a hacer ese cuadrado lumbar se utiliza sobre todo para cirugías de pared abdominal, inferior y alto. Pero, o sea, ya con el DSP yo creo que... Sí, ya un ladito, ya un DSP bajo, este para abajo, reemplaza estos. Reemplaza también. mucho más práctico. Sí. Y más seguro. Más seguro. Sí. Entonces venimos y localizamos los tres músculos. Ahí está oblicuo externo, oblicuo interno y transverso abdominal y nos vamos. Le voy un poquito de profundidad.
y miramos dónde termina el transverso abdominal, ¿cierto? Mira que ahí termina. Ahí donde termina, termina el transverso abdominal, ahí metemos la aguja. Inyectamos ahí 20, 30 mililitros. Ahí está. Mira, ahí está el cuadrado. ¿Lo ven ahí? Sí, sí. Bueno, entonces el 1 es acá. El 2 se mete acá. Mete la agujita acá y lo hace. Y el 3 es atravesarlo, porque aquí ya está el psoas. El psoas vendría a quedar acá. Correcto. Cuadrado lumbar, psoas y acá erector de la espina. Y si tú te metes mucho más arriba, vas a ver de pronto el riñón. No lo estoy viendo, pero ahí se ve el cuadrado lumbar, ahí el cuadrado lumbar, el psoas más atrás. Algunos, para hacer esto, también lo volteate de ladito. Le metan al paciente aquí para que levante esta parte y se arquee. Le colocan a veces una toallita o algo así. Mejor la Ahí se termina. Ahí se ve mejor donde termina. Te estás metiendo acá. Entonces algunos ubican la apófisis transversa. Esta es una apófisis transversa, se ve como oscurita. Y ese bendito signo del trébol casi nunca lo vemos. La verdad, yo digo, es el signo del trébol. Una hoja acá que otra hoja acá. Es muy difícil, pues yo no sé cómo es que hacen algunos profes para ver el signo del trébol. O quizás también porque no. El cuadrado lumbar ahí arriba, ¿sí? Ahí mete el 1, acá terminal. Un poquito atrás. El 2 sería acá. Realmente aquí no estoy distinguiendo muy bien este cuadrado lumbar. Para hacer cuadrado lumbar 1 y 2 es mejor con el paciente acostado en decúbito suave. El cuadrado lumbar 3, decúbito lateral. Listo, termino acá. Mete acá, cuadrado lumbar 2 y el cuadrado lumbar más atrás, pero 3. Pero hagámoslo. Y metes ahí, tan los 3 músculos están y hacemos el cuadrado lumbar 1 ahí, ¿correcto? Ahí está el músculo cuadrado lumbar, metemos la aguja por encima y hacemos uno acá. Y el cuadrado lumbar 4 es más atrás. No lo puedo ir. Psoas, cuadrado lumbar 4, 3, cuadrado lumbar 3. Hay que atravesar el. Míralo ahí. ¿Eh? Una posición más incómoda. Conseguir uno es silla. Una sillita. Esa silla. Hagámoslo sentado. Gracias, gracias.
un elector de la espina es fácil. No, sí ay, Listo, Michaelis termina. Es el cuadrado lumbar. Por encima el cuadrado lumbar 2 y por detrás como más complejo. aquí es el psoas, cuadrado lumbar, para meter la hoja aquí encima. Demasiado. El único es sencillo sería el 1. El 1 y el 2. Pero el 3, pues yo no lo recomiendo. Yo creo que atrás todo el músculo. Y atrás del cuadrado lumbar. Y si coge una venita, una arteria por ahí, qué maluco. A drenar hematomas después. Yo vi una complicación del plejo lumbar posterior para bloquear femoral, femoropitano lateral y obturador. Y la complicación fue que en esa época se utilizaban volúmenes de 40 mililitros. El paciente hizo un hematoma que diafragma hasta la piel. Disecando ahí. Y secó porque las arterias lumbares son muchas. Las arterias lumbares son demasiadas. Está hablando como la vamos a colocar encima ahí para la electricidad. no la vamos a meter del todo, no, para ir todo Es que sudando frío. Coloque la encima, eso, no la mueva, a ver qué coge mi izquierda de esta hoja. 0. También la tenemos ahí arriba. Ahí dice sombra, pero Una profundidad, vamos a dar un Stimulex, pero no, se ve cuando uno la mete. Sí. Sí. Es como ella que no tiene la cara. Stimulex. Nosotros estamos haciendo un estudio. Ya terminamos, vamos por terminar la clase. muchas gracias. ¿Cómo les fue? ¿Cómo- No, excelente. Muy interesante. Excelente. Lo más importante es que lleguen a coger el cómo. La Que hay un procedimiento ahí. Nosotros tenemos muchos procedimientos abdominales. Sí.